Esta es una fotografía que también camino hacia Nicoya. Tomé prácticamente, como usted esta fotografía, así prácticamente fue tomada. Sí, le agregué en la parte del zacate, le agregué, yo de cosa mía, le agregué algunas sombras para que tuviera un poquito más de profundidad de campo la fotografía, pero esta en especial la que sigue, esta fotografía increíble, pareciera como que uno le hizo Photoshop, quién sabe cuánto. Era en ese momento estar en ese celaje, era algo impresionante, increíble. Y aquí también en la parte, en esta sí, le retoqué un poquitito lo que es la vegetación, que en partes oscuritas también para darle un poquito más de profundidad para que no quedara tan plano, pero con el celaje y con las montañas al fondo y todo, y principalmente el celaje, increíble. O sea, esas fueron unas fotografías increíbles. Entonces, ya ahí por lo menos tengo un montón más, pero ya el tiempo nos gana. Sí, sí, más bien, bueno, agradecerles a todos los que se han unido durante toda esta semana. Don Willy, si quieren. Ok, muchísimas gracias. Como les decía, agradecerles a todos por haberse unido toda esta semana en el conversatorio de fotografía. Han sido diferentes temas de naturaleza, de retrato, fotomontajes. También comentarles que ya se nos llenó el curso de fotografía. No sé si por ahí está el profe Cristian, que nos comente cómo van las otras bibliotecas de acuerdo al cupo. Hola Mari, buenos días, gusto saludarlos a todos. Muchas gracias don Willy por habernos compartido el excelente trabajo que siempre hace. Bueno, tengo entendido que lo que son las bibliotecas de Goicoechea y Desamparados ya están con los cupos llenos. Sin embargo, lo que sí les recomiendo es que hay ocasiones en las que las mismas bibliotecas, aunque tengan los cupos llenos, hacen una lista como de respaldo por aquello de que alguien no pueda asistir y ese cupo lo puede llenar otra persona. Y también que llamen a las otras bibliotecas que quedan aún, que están con sus listas para ver si les queda algún espacio o de igual manera si les pueden meter en la lista ahí como de respaldo. Recordarles que son, bueno, las bibliotecas en sí, ya les digo, Goicoechea, Moravia, Santana, Desamparados, Tibás, Cartago y Heredia. ¿Ok? Entonces, por favor, nada más pueden ingresar a los Facebook, ahí consiguen los números y llamar. Pero de antemano, muchísimas gracias a todos los que han mostrado interés, porque como han podido ver en el transcurso de esta semana, la fotografía, más que algo para aprender, para ganar dinero, es un arte que nos ayuda a liberar estrés, nos ayuda a conocer lugares, a compartir con personas, en esos tiempos que estamos tan metidos, tan poco estresados con la situación de las enfermedades, de los trabajos y todo, pues esto nos va a ayudar como una válvula de escape. Es muy bonito. Van a ver que no necesitan, como lo hemos reiterado desde el principio, tener conocimientos básicos de fotografía. Lo más importante es tener las ganas de aprender y pues de la mano ahí los vamos llevando. Nuevamente a las bibliotecas, muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos demostrar qué es esto de la foto, que no es solamente de agarrar un celular, agarrar una cámara y ¡plá! ¿Verdad? Tiene una ciencia, pero ahí poco a poco lo vamos viendo. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad y de verdad espero verles pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nada más un punto importante que dijo el profesor Cristian. Si alguno está interesado, a pesar de que tenemos ya cupo limitado, cupo lleno, podrían de igual forma llamarnos y los podemos dejar en una lista de espera, ¿verdad? Porque hay en ocasiones, ¿verdad?, que alguna persona se va o no puede asistir, entonces como para tenerlos ahí en la lista de espera. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo pronto. Hasta luego a todos.